Realmente esto es parte del misterio más grande de la historia, de cómo han pasado las cosas. Y algo que es interesante, y ya con esto terminamos, y que les puse acá es si necesitamos nuevas concepciones de la historia o no. Esto es un tema filosófico, porque como ustedes saben, estamos en una escuela de filosofía y nos gusta reflexionar y preguntarnos cosas, pero ir a lo fino, preguntarnos cosas de verdad. Y si tenemos que hacer otra forma de entender la historia, si bien estas cosas han ido cambiando y hay una evolución paulatina en el tiempo, esencialmente todavía seguimos con una suerte de visión lineal de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Esto, si bien no es que nos lo digan así, es lo que subyace detrás de muchos libros, es lo que subyace detrás de la educación a veces. Es una concepción, digamos, más bien comtiana del siglo XIX, que nos plantea que la historia comenzaría en una etapa más bien tipo mágica, donde toda la humanidad, bueno, no entendía muy bien cómo funcionaban las cosas, entonces, el espíritu de la montaña, el espíritu del bosque, el espíritu del rayo se enojó y quemó algo. Como poco así, medio, todo es mágico, no sabemos nada, todo es como, el dios de no sé qué, pero ya no había ni siquiera una religión así como estructurada. A esa etapa, fíjense, en esta etapa estarían los que hicieron el jarrón, ese que vimos de Diorita. Ni siquiera acá, acá estaban los que hicieron el jarrón de Diorita. En la etapa religiosa, ya bueno, como estas cosas medias aisladas de los dioses o las cosas mágicas se organizan en una suerte de panteón de dioses, ya todo un poco más estructurado, donde vendrían después religiones llamadas monoteístas, que ya son como un poco mejores, ¿no? Porque ya tienen... Ojo que estas otras egipcias tenían muchos dioses, pero también había una jerarquía, había uno solo que estaba arriba. Después vendría una etapa filosófica ya en la Grecia clásica, donde bueno, ahora empiezan elucubraciones, hipótesis. Yo creo que el universo surge del agua, decía Tales, yo creo que viene todo de una especie de infinito, decía Anaximandro, ¿no? Todas hipótesis platónicas, Platón, el mundo de las ideas, el mundo... Ideas, pero nada constatable. Y por último, y es la etapa que estamos ahora, estaríamos en una etapa científica, donde ahora las cosas ya sí sabemos y podemos demostrar mediante el método científico exactamente cómo están las cosas, qué pasó con esto, qué pasó con ello. Esto, evidentemente, si bien es una cosa lineal, evidentemente en la época egipcia había ciencia, lo vimos. En la época, en América había ciencia. Siempre hubieron estos diferentes aspectos del ser humano con mayor o menor registro. Pero ¿cuál es el principal problema de esto? Quizás la historia es más cíclica y por eso les puse esto otro. Quizás hay momentos álgidos, como vemos en un Renacimiento, en una época clásica, y momentos bajos, como la Edad Media. Pero más allá de eso, ¿cuál es esto el problema? Que inconscientemente, y hagamos ese autoanálisis, a veces miramos la antigüedad y como que decimos, ay sí, y eran como primitivos, ¿no? A veces vemos esto y nos asombra, pero después tenemos como una especie de inconscientemente una visión de que eran, y un poco, nosotros estamos mejor, ¿no? Como miren todo lo que tenemos, un aire acondicionado, serias cosas y como que antes eran más primitivos. Tanto es así que a veces nos los ponen, ¿no? O sea, los egipcios haciendo esto y los ponen en chancletas, tipo alpargatas, moviendo las piedras con una especie de taparrabo y nosotros los vemos como, si eran un poco. Y esto, el mayor problema que tiene esto, de esta visión de la historia, no es tanto saber o no saber si cómo la construyeron o si las construyeron así o asá, sino que inconscientemente nos quita la posibilidad de entender o dar una apertura a sus ideas. Porque como eran un poco primitivos, y lo que pensaban de la vida, y bueno, era una visión primitiva. Y sería una visión peor a la nuestra, sería una visión más simple que la nuestra, de qué es la vida, qué es el ser humano, qué es el universo. Ese es uno de los grandes misterios que sí podemos empezar a entender. Quizás no cómo hicieron las cosas, pero sí qué entendían por el ser humano.
Porque en definitiva, hubo cosas que cambiaron, evidentemente, pero las preguntas fundamentales de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, siguen siendo parte real del ser humano. Y tener una visión que los vemos como un poco primitivos, nos quita la posibilidad de estudiar en profundidad cómo entendían al ser humano, cómo entendían la vida. Quizás podemos sacar más enseñanzas de las que creemos. ¿O es que acaso todo lo que nosotros concebimos del ser humano, de la vida, del universo, es producto de nuestra profunda reflexión de años? O más bien que, bueno, lo heredamos un poco de la vida que tenemos, la educación. Por eso es que aquí en Acrópolis lo que hacemos es estudiar, no para saber exactamente cuánto medía el núcleo 7, un poco más grueso, más fino, no importa, sino para tratar de entender ese misterio que está detrás de las civilizaciones, ese misterio del ser humano. Porque en definitiva, aunque hay teorías de alienígenas que no las vamos a mencionar ahora, pero el misterio del ser humano que estuvo ahí atrás. ¿Qué hacía que esos constructores de las pirámides, que Leo decía que, bueno, en la teoría esa de los esclavos, pero algo que comentábamos es que modernamente se sabe y se han encontrado registros de la paga de los artesanos. Para ellos era un honor, porque iba a estar mi mano ahí en un templo, una construcción misteriosa que iba a quedar por los siglos de los siglos. Era para mí un honor hacer eso. No era una cosa así nomás. No era, qué aburrido, era atallar una piedra. Para mí era, estoy dejando una obra para siempre. Esto lo podemos, digamos, registrar muy bien en los constructores de catedrales que todavía tenían esa misión. O sea, 200 años construir una catedral, 180, 150. Y en cada obra, en cada año, cariño, porque estamos haciendo algo que era un puente entre el ser humano y el misterio. Llamémosle dioses, llamémosle Ptah, Osiris, no importa. Entre el ser humano y el misterio. Por eso es que nosotros buscamos tratar de entender esto y estudiamos las culturas tanto de Oriente como Occidente y tenemos diferentes charlas para acercarnos a esta idea del misterio detrás de las culturas. Y cómo, si bien han cambiado las cosas externas, y ahora nos vestimos de una manera, y en Egipto se vestían de otra, y en India de otra, y en Grecia de otra, las ideas, las preguntas, y ese ¿qué es el ser humano? Sigue siendo la misma duda. Seguimos siglo tras siglo preguntándonos cómo ser un poco más felices, qué es la vida, qué es la muerte, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Es por eso que para nosotros la filosofía, y por eso nosotros hablamos de filosofía, la filosofía es ese amor al conocimiento, a la búsqueda de esa sabiduría. La filosofía es un puente entre el pasado, el presente y el futuro. Muchas gracias.